¿Se acuerdan de que les había dicho que podemos dividir el libro de Samuel en tres partes? Y eso a través de tres personajes: Samuel, Saúl y David. Y habíamos estado viendo a Samuel, un hijo que había nacido de manera milagrosa. Pero vean lo que pasa en esta sección. Samuel aparece en el principio, vean por favor el versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Y él vuelve a aparecer hasta el final de esta sección, en el capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, como si hubiera una pausa, hermanos, entre el capítulo 4 y el capítulo 7. Y esto es porque en el capítulo 4 al capítulo 6 encontramos lo que ha sido llamado la narración del arca. No se nos va a decir nada de Samuel en ese momento, se nos habla al principio y se nos vuelve a repetir hasta el final de esa sección. Pero parecería que quien toma el foco principal aquí en esta escena es el arca, como si el arca fuera un personaje. El arca es llevada primero a la batalla, el arca va a ser capturada, el arca va a ser llevada al templo del dios que tenían los filisteos, el arca va a hacer estragos allí, ¿verdad? Dios, estando presente, va a traer plagas sobre los filisteos y después el arca va a regresar a Israel. El autor del libro, hermanos, nos muestra con esto la condición deplorable de Israel y la necesidad que tenían de buscar a Dios de todo corazón. Y es en esa situación en la que Samuel va a encajar como profeta para advertir al pueblo y como sacerdote para que busquen a Dios correctamente. Ahora, antes de pasar a las lecciones que aprendemos de esta porción, consideremos lo que nos dice el pasaje. Y lo que tenemos en el capítulo 4 es una tragedia. Y hay varios elementos que la componen, que nos hacen escalar como a una montaña rusa para estar en el punto más alto y quizá pensar que Israel va a obtener la victoria. Y después se nos deja caer a toda velocidad para mostrarnos la tragedia en el pueblo. Israel, hermanos, en primer lugar, nos dice el pasaje, había perdido ya una batalla, una primera batalla. Y hay un momento en el que hacen una pausa y de hecho se preguntan en el campamento, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La respuesta inmediata es en ese momento, traigan el arca, ¿verdad? Traigan el arca del pacto de Jehová. El pueblo reconoce que es Dios el único que los podía salvar en ese momento. Mandan a traer el arca con los sacerdotes y el pueblo se regocija, nos dice el versículo 5. Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Piensen en esa escena entonces, están preparados otra vez para la batalla, ahora una segunda vez, ahora tienen el arca, hay grande alegría en el campamento y los filisteos al oír el estruendo comienzan a temer. De hecho, los filisteos interpretaron esto en relación a lo que Dios había hecho en el Éxodo. Los filisteos no conocían al Dios verdadero, pero sí sabían lo que Dios había hecho con Israel y cómo era por eso que habían derrotado a Faraón. Recuerden, hermanos, que en la antigüedad los pueblos atribuirían sus victorias en las batallas a sus respectivos dioses. Los filisteos, reconociendo este hecho y sabiendo algo de la historia de Israel, nos muestran una cierta teología aquí. Y piensan entonces que este va a ser el momento de su desgracia, que lo mismo que pasó con Egipto va a ser lo que pase con ellos. Los filisteos dicen entonces, toman la resolución de esforzarse para no servir a los hebreos.
Y con todo eso, con toda esa escena, a pesar de todo esto, nos dice el pasaje que hubo gran mortandad en Israel y cayeron 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Recuerden que Dios le había dicho ya a Elí, iba a traer juicio sobre él y sobre sus hijos. Y este es el momento en el que Dios ya empieza a cumplir lo que le había dicho a Elí. Pero Dios había omitido esta parte. El arca iba a ser tomada, el arca iba a ser capturada. ¿Qué importancia tiene esto, hermanos? El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Era semejante al trono por el que Dios gobernaría y en el que Dios manifestaría su presencia de una manera especial. De tal modo que la manera en que tanto Elí como su nuera, la mujer de Finés, interpretan esto, es como que Dios los había abandonado. De hecho, el versículo 21 puede ser un buen resumen del capítulo 4, cuando la nuera de Finés llama al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. La gloria que, por cierto, se manifestaría sobre el arca del pacto. La gran incógnita o pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué el autor hace esto, hermanos, de hacernos pensar tal vez o albergar una esperanza de que van a ganar, de que van a obtener la victoria? Porque el arca estaba allí. El pueblo piensa eso, los filisteos comienzan a temer y resulta que lo que ocurre es todo lo contrario. Israel pierde, se llevan el arca, matan a los sacerdotes. Elí termina muriendo y su nuera también, diciendo que Israel se había quedado ya sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fueron abandonados por Dios en ese momento? Si parecía que todo iba bien. Y de aquí es de donde podemos tomar algunas lecciones. Los israelitas no estaban sirviendo ni confiando correctamente en el Señor. Y eso lo vamos a ver todavía más claramente cuando lleguemos al capítulo 7, porque Samuel va a amonestar al pueblo y le va a decir que tienen que apartarse de sus ídolos. Recuerden dónde había terminado el libro de Jueces, con un pueblo en el que la idolatría los había corrompido por completo. ¿Qué podemos aprender de esto entonces? En primer lugar, hermanos, los privilegios externos que gozamos como pueblo de Dios no garantizan la bendición divina. Israel pensó que la bendición vendría en automático. Dios había mandado hacer el arca. Después de todo, Dios se manifestaba allí de una manera especial. Pero el pueblo no se humilló ni consultó al Señor. Nosotros corremos el mismo peligro. No podemos poner nuestra confianza en lo que Dios nos da, sean medios físicos o sean medios espirituales. No podemos poner nuestra confianza en el hecho de que tenemos una iglesia. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En el Señor de la iglesia. El Señor que nos da el privilegio de estar aquí. No podemos poner nuestra confianza en que tenemos una Biblia en nuestra casa o en que tenemos mucho conocimiento. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Hay que confiar más bien en el Dios que nos da esas cosas. En segundo lugar, hermanos, aprendemos que no podemos esperar bendición de parte de Dios haciendo algo que Dios no ha ordenado. ¿Y por qué digo esto? Porque en ningún punto hay una instrucción de que el arca tenía que ser trasladada. Desde el momento en que había sido plantada en Silo, recuerden, había esta instrucción en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 12, que nos hablaba de un santuario único en la ciudad que Dios iba a escoger, y el arca se iba a quedar plantada allí.
Ya no se iba a mover como en el desierto. Recuerdan, hermanos, que en el desierto, cuando la nube de la gloria de Dios se movía, entonces el pueblo levantaba el arca con los sacerdotes y se movían siguiendo a la nube de gloria. Pero una vez que habían llegado a la tierra prometida, ya no había necesidad de mover el arca. Lo que estaban haciendo entonces era una temeridad, una ocurrencia pecaminosa. Dios no dijo en ningún momento: vayan a marchar con el arca, llévenla a la batalla. Y es por eso, creo, que Elí también tenía cierto temor pensando en el arca. No había ninguna instrucción de parte de Dios para hacer esto. Y esto nos recuerda, hermanos, el principio regulador de la adoración, o como el pastor Sam Waldron lo llama, el principio regulador de la iglesia. Lo mismo aplica para la iglesia, sea en el orden de la iglesia, sea en la adoración de la iglesia, sea en la disciplina de la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo que a nosotros nos venga en gana, no nuestras ocurrencias, no innovaciones. Hay que hacer solo lo que Dios nos ha ordenado. En eso podemos esperar su bendición. En tercer lugar, hermanos, existe, y creo que este es el corazón del problema en el capítulo 4, existe una confianza supersticiosa, y aún puede ser en los símbolos que Dios mismo ha mandado. Este fue el grave error de Israel. Pensaron que podían controlar a Dios. Pensaron que si tenían ya el símbolo de su presencia, de alguna manera podían ejercer cierto control sobre Él para obligar al Señor a traer la victoria. Su razonamiento sería de esta manera: Dios nos ha dicho que su presencia va a estar de una manera especial con este símbolo y con nosotros. Entonces, ¿qué tal si lo llevamos a la batalla? Dios va a estar obligado a estar presente también allí. El mismo peligro existe para nosotros. Hermanos, todavía tenemos símbolos que Dios nos ha ordenado. Piensen, por ejemplo, si puede haber una confianza supersticiosa en la Biblia. Hay algunas personas que dicen: abre la Biblia y en donde caiga hay un mensaje para ti. ¿Verdad? Uno puede predicar de esa manera y tratar de llevar cualquier texto a Cristo y al Evangelio. Pero esa no es la forma en que estudiamos la Biblia, ni es la manera en que Dios nos ha mandado a conocer las Escrituras. Puede haber una confianza supersticiosa en la Biblia, y por eso se ponen las entradas de las casas en una especie de atril abierta, como si automáticamente por eso de allí, hermanos, hubiera alguna protección especial, aunque esté abierta en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Perdón por eso, ¿no? Nosotros tenemos símbolos que Dios ha ordenado, y no solamente tenemos la Escritura, tenemos el bautismo, tenemos la Santa Cena, en los cuales, sabemos, se han caído en muchas supersticiones. Pensar que por sumergirnos al agua ya nuestros pecados han sido limpiados, pensar que los elementos puedan transformarse en el cuerpo de Cristo y que la gente se inclina, se termina inclinando, adorando a un pedazo de pan. Los símbolos que Dios ha ordenado son correctos, pero debemos ser cuidadosos de no verlos de una manera supersticiosa. Los símbolos están allí, hermanos, para llevarnos a ver a Dios, para que lo contemplemos a Él, para que no nos quedemos en los símbolos. Uno puede tomar la cena del Señor 50, 100, 200 veces, pero si este acto no se acompaña de fe en el Señor de la cena, no habrá ningún provecho. Por eso, hermanos, y terminemos con esto, la manera de acercarnos a Dios, y lo veíamos esta mañana en la confesión, siempre comienza confiando en Él y en su promesa. Los actos principales de la fe salvadora, vimos en la confesión, tienen que ver o están directamente relacionados con Cristo. Recibirlo,
aceptarlo, descansar solo en Él para nuestra justificación. Hay otros actos de la fe que tienen que ver también con los símbolos que Dios nos ha dado. Pero la manera en que comenzamos a adorar a Dios, a acercarnos a Él, a tener esa confianza en que Dios se va a reunir con nosotros, no es empezando por los símbolos, es empezando por el Señor y por sus promesas. Así que esta mañana, hermanos, pidamos a Dios que nuestra confianza, nuestra fe sea renovada, que podamos mirar una vez más la promesa en Cristo, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, que hay perdón de pecados por su sangre y que es ese mismo Señor el que vivió, se ofreció por nosotros, murió por nosotros y resucitó al tercer día, el único que puede garantizarnos su presencia. Sigamos adorándolo entonces, hermanos. Amén.